Uno de cada 3 personas reportaron tener por lo menos algún síntoma persistente en los siguientes 6 meses de seguimiento, ya sea leve o moderado o severo, pero por lo menos un síntoma. Y ayer se publicaba un trabajo americano que hablaba de jóvenes que tuvieron casos incluso asintomáticos que quedaron con algún tipo de reducción en la función pulmonar posterior al COVID. Es decir, que eso que decíamos al comienzo, contagiemos no todo, La etcétera, inmunidad de buscar la rebaño, inmunidad de eso rebaño no, es una estrategia que hoy no es sustentable porque nos porque vamos a morir todos en el aparte de la enfermémonos probabilidad de todos. muerte, que creo yo que es la menor, porque la mortalidad del COVID sigue siendo de un 2%, el gran problema van a ser la gran cantidad de pacientes que van a quedar con algún tipo de secuela, que de hecho hoy por hoy ya es la principal causa de consulta, por lo menos a nivel neumológico, después del COVID. Lógicamente el COVID sigue siendo la primera causa, pero el post-COVID es lo que más hoy por hoy vemos en los consultorios. Yo les quiero contar, Pablo y Benru, yo no sé si ustedes escucharon esto. Federico Arias hablaba con el doctor Fusilo antes de entrar al aire, y voy a contar esto porque yo me quedé muda. Fede le pregunta, ¿se puede uno quedar con problemas de memoria después de padecer el COVID? ¿Qué le respondió usted, doctor? Que sí, que es una de los que está descrito como motivos principales de consulta post-COVID, es lo que se llama una niebla mental, es decir, una persona presenta olvidos que no tenía antes de tener la enfermedad. Y hace poco contaba una anécdota de un paciente que me dice: doctor, yo estacioné y no me acuerdo dónde, después de la consulta, y, y eso es Y muy no estamos frecuente. hablando de una persona de edad que podría No, no, tener no, no, una problemas de persona arteriosclerosis, de memoria y eso no. tiene 52 años, ¿verdad? Y que lo sé porque me sigue consultando sobre eso. Y es muy frecuente, o es muy frecuente la frecuencia, según los reportes, hablan de 18-20% de personas que van a presentar ese síntoma. Y hay mucho deterioro físico, mucho deterioro cognitivo que se puede ver posterior a lo que es la cura virológica de la enfermedad. Es decir, no tenemos más el virus, no contagiamos más, pero hay un proceso inflamatorio que persiste a nivel de diferentes órganos que puede dar este tipo de síntomas, ¿verdad? La otra pregunta, en el post-COVID, ¿a qué síntoma o señal es a lo que más deberíamos estar atentos y no minimizar o no menoscabar? Bueno, fundamentalmente los 3 órganos que tenemos que controlar más cercanamente son el corazón, el pulmón y el cerebro. Esos son los 3 órganos que eventualmente pueden producir fallas que incluso pueden ser fatales, y hay que hacerse controles. Estos síntomas que mencionábamos el cansancio post-COVID es frecuente y es, entre comillas, normal y esperable, pero cuando ese cansancio también va acompañado de una dificultad respiratoria, que no es lo mismo. Cansancio es caigüe, y dificultad respiratoria es que no podemos meter bien el aire. Entonces, lógicamente eso hace que el paciente deba consultar. Los dolores torácicos, especialmente en la cara anterior, es decir, la parte del tórax anterior, tienen también que hacernos consultar sí o sí para hacer un chequeo del corazón. Todos los que sean síntomas neurológicos, la cefalea persistente, por ejemplo, el dolor de cabeza persistente, que es bastante frecuente, también tiene que hacer que la gente consulte y que se haga un seguimiento. Lo ideal es que el paciente, una vez recuperado, tenga una consulta entre la primera y la segunda semana de control, que ese paciente vuelva a ser controlado al mes, y después por lo menos cada 2 meses con controles eventualmente laboratoriales, eventualmente tomografías, estudios del corazón y fundamentalmente estudios de función pulmonar, que hoy ya tenemos también, que nos dan la pauta de cómo quedó el pulmón si es que estuvo afectado, ¿verdad? Qué terrible, muchachos, porque uno pues dice, cantás victoria al día 14 o al día 15 o cuando te dan el alta, ¿verdad? Después de esas terribles semanas, y decís, ¡yupi! Pero pronto te das cuenta que quedan cosas. La fatiga parece ser uno de los síntomas más. Si yo te preguntara, doctor, voy a cambiar mi pregunta. Si te preguntara, ¿cuál es uno de los síntomas COVID que prácticamente tiene el rollo y que tiene que estar atentos, cuál sería? La fatiga. La La fatiga. fatiga y el dolor de espalda.
dolor de espalda se ve frecuentemente. La gente ¿Y tiene- por qué el dolor de espalda? Porque queda, como te decía yo, áreas del cuerpo que quedan inflamadas, especialmente los que desarrollan lo que es la neumonía por COVID. Se arrima un poquito Sí. más. Ahí Los estamos. que desarrollan la neumonía por COVID quedan con una inflamación que puede ser persistente en el pulmón y que eso genera algún tipo de molestia, ¿verdad? Y lógicamente la inflamación de los músculos es lo que genera dolor. Entonces hay inflamación en diferentes áreas y eso se presenta como dolor. También hay gente que presenta tos por 1 o 2 meses posterior. La pérdida del cabello es muy frecuente. Hay personas que, especialmente las personas diabéticas o incluso personas que no eran diabéticas, quedan con algún grado de hiperglicemia, es decir, el azúcar persistentemente alta posterior al COVID, debido a la inflamación del páncreas, debido al uso de corticoides, etcétera. Pero estamos viendo muchísimas personas que no eran diabéticas que después del COVID quedaron con algún grado de intolerancia a la glucosa, ¿verdad? ¿Qué síntoma después del COVID es así un semáforo amarillo medio yéndose a rojo? ¿Cuál síntoma no tenemos que dejar pasar por alto y decir, es normal nomás luego en el post-COVID? ¿Cuál sería? Dolor de pecho y dificultad respiratoria, Acá. ¿verdad? Sí. Y el